vamos a responder a algunas preguntas sobre los conceptos de clave pública y clave privada en Bitcoin. En el blockchain de Bitcoin, lo que tenemos son cantidades de Bitcoin asociadas a claves públicas que todos podemos explorar. Cuando realizamos una transacción, lo que estamos haciendo es anotar en el blockchain, que aquí podemos entenderlo como un libro de cuentas, que los Bitcoins asociados a una clave pública han sido movidos a otras. Pero, ¿y cómo nos aseguramos que nuestros Bitcoins asociados a nuestra clave pública no son movidos por alguien malintencionado? Pues firmando la transacción con nuestra clave privada. 3 conceptos: clave pública, clave privada y firma de la transacción. Clave pública. Como su nombre indica, puede ser conocida por todos y está asociada a una cantidad de Bitcoin. Clave privada. Está ligada a una clave pública y es la llave que permite acceder a los Bitcoins asociados a la misma. Firma de la transacción. Es la prueba de que se tiene la clave privada necesaria para mover los Bitcoins asociados a la clave pública. ¿Cómo te aseguras de que la clave privada se transmite de forma segura y privada a la cadena de bloques? Esto es una confusión muy típica. La clave privada nunca se transmite a ninguna parte, ni en la cadena de bloques ni en ningún otro sitio. Lo que se transmite es la firma, un número producido a partir de la clave privada utilizando una ecuación especial que cualquiera puede comprobar. Al comparar esto con tu clave pública, pueden confirmar que conoces la clave privada, pero no saben y no pueden saber cuál es la clave privada. Ese pequeño truco asegura que puedes firmar todo lo que quieras, transmitir tantas firmas como quieras, y la gente solo podrá verificar que conoces la clave privada a partir de tu clave pública. Nunca van a conocer tu clave privada. ¿Es posible generar una clave privada que ya está siendo utilizada? Teóricamente es posible, aunque es absolutamente improbable. Incluso si estuvieras tratando de hacerlo deliberadamente, generando 1 billón de nuevas claves privadas cada segundo, y luego reclutando a 1.000 millones de personas para generar 1 billón de claves cada uno, apenas rozarías la superficie de la enorme cantidad de posibles claves privadas que pueden existir. Esto es algo que mucha gente tiene dificultades para asimilar. El número de claves privadas posibles es tan grande que nunca podrás abarcarlo. El número de claves privadas posibles es aproximadamente 2 elevado a 256. 2 elevado a 256 es equivalente en decimal a 10 elevado a 77. Esto es un 10 con 77 ceros después. Digamos que pudieses generar 1.000 millones de claves por segundo. ¿Cuánto es 1 billón de claves? 10 elevado a 9. Lo que estás haciendo ahora es tomar 10 elevado a 77 y dividirlo entre 10 elevado a 9, que son 1.000 millones de claves. Lo que te queda es 10 elevado a 68. Se reduce ese número de 10 elevado a 77 a 10 elevado a 68. Eso es 10 seguido de 68 ceros. Esa es la cantidad de claves que todavía tienes que generar para encontrar una clave privada que coincida con la de otra persona. Digamos que tomas a 1 billón de personas y todas intentan 1 billón de claves por segundo. En lugar de 10 elevado a 68, ahora será 10 elevado a 59 lo que te queda. Puede parecer que estás progresando, pero realmente no, porque 1 billón de segundos significaría que sigues estando muy muy lejos. 10 elevado a 50 si juntas a 1.000 millones de personas probando 1.000 millones de claves. Estamos hablando de números muy muy grandes. Digamos que fuiste capaz de organizar esto durante todo un año, y luego decidiste hacerlo durante 1.000 millones de años. Como puedes ver, si quitamos 9 dígitos más del final de este exponente, sigue siendo un número enorme. Sigues viendo números que son insondablemente grandes. A este ritmo, la cantidad de tiempo que te llevaría a pasar por todas las combinaciones de claves privadas excede el tiempo total de la existencia del universo. En definitiva, que no puedes adivinar claves privadas intentando generar todas las claves posibles. Se te acabará el tiempo, el Sol se extinguirá, sus reacciones de fusión nuclear terminarán, el universo se expandirá hacia la nada, las civilizaciones irán y vendrán, y tú seguirás ahí intentando adivinar las claves privadas. Esa es la escala de números de la que estamos hablando. Pero, ¿qué hay de las computadoras cuánticas? ¿Eso cambia las cosas? Pues sí, así es.
Con un ordenador cuántico se podría calcular todas las combinaciones posibles de un número de 256 bits al instante. 256 bits son los que tiene una clave privada en Bitcoin. Eso sí, siempre y cuando dispongamos de un ordenador cuántico con suficientes qubits, por lo menos 128 qubits. Si estás al tanto de las noticias sobre computación cuántica, sabrás que actualmente tenemos de 5 a 10 qubits. El progreso de añadir cada qubit adicional se está ralentizando. Citando a Peter Todd, decía que la computación cuántica puede ser la única área de la ciencia que escala peor que blockchain. Los ordenadores cuánticos no llegarán a 256 qubits en un futuro próximo. De hecho, aunque solo necesitamos 128 qubits para romper la curva elíptica de Bitcoin, estamos muy lejos de obtener esa capacidad. ¿Qué sucederá cuando los ordenadores cuánticos estén disponibles con al menos 128 qubits? Pues tendremos que cambiar los algoritmos criptográficos. Hay algoritmos que son mejores en términos de protección contra ataques de computación cuántica. Pero no necesitamos usar esos algoritmos todavía, porque no hay ordenadores cuánticos con suficientes qubits para poder descifrar las claves privadas de Bitcoin. O sea que los ataques a las claves privadas de Bitcoin son fáciles de resolver. Pero, ¿qué hay de los ataques al algoritmo EXA? EXA significa Elliptic Curve Digital Signature Algorithm. ¿Y qué hay de los ataques a este algoritmo para transacciones no confirmadas? Eso sí podría ser una amenaza creíble, ¿no? ¿Con qué facilidad puede Bitcoin incorporar esquemas de firma de clave pública seguros contra ataques cuánticos? ¿Requiere una modificación completa del código? ¿Un soft fork? ¿Un complicado hard fork? Bueno, pues tampoco deberíamos preocuparnos demasiado. Sí es cierto que los efectos de la computación cuántica podrían limitar la vida útil del algoritmo EXA. Pero todos los algoritmos criptográficos tienen una vida útil limitada, y eso no solo ocurre en Bitcoin. La buena noticia es que EXA puede ser reemplazado muy fácilmente. Se puede sustituir con un simple soft fork. Una de las innovaciones importantes que se produjo con la introducción del Segregated Witness, SegWit, fue la capacidad de tener un número de versión para el lenguaje de script de Bitcoin que permite actualizarlo a través de soft forks. Esta mejora se introdujo y activó el 1 de agosto de 2017. Esto significa que se pueden introducir otros esquemas de firmas digitales con un simple soft fork. El primero de estos esquemas serán las firmas de Schnorr, que funcionarán conjuntamente o además de EXA. No se trata de reemplazar EXA, sino de añadir más algoritmos de firmas para que la gente pueda elegir qué algoritmos quiere usar, con qué algoritmos de firma decide proteger sus fondos. Las firmas de Schnorr han estado en pruebas bastante tiempo y están a punto de ser introducidas por un soft fork. Este es un ejemplo de las actualizaciones que se pueden hacer con la capacidad de versionado de script y con Segregated Witness. Del mismo modo, Bitcoin podría introducir esquemas de firma cuánticos seguros con un soft fork. En realidad es un soft fork muy simple y es completamente opcional. La gente puede elegir usarlo o continuar con lo que usaban antes, que puede ser EXA u otra cosa. Puede ser introducido de forma incremental para que las diferentes partes del sistema se actualicen y añaden soporte lentamente, tal y como hemos visto con el nuevo formato de direcciones Bech32 para SegWit. Algunas billeteras lo soportan y otras no. Poco a poco el ecosistema y el código está evolucionando. ¿Ataques cuánticos a Bitcoin? No es tan importante como crees. En la próxima década, el número de mejoras de seguridad que podrían introducirse para añadir firmas digitales cuánticas seguras en Bitcoin y la facilidad con la que esto se puede hacer hace que esto no sea realmente un problema. Bueno, y hasta aquí esta serie de preguntas y detalles sobre claves públicas y posibles problemas de seguridad en el código y en las firmas de Bitcoin. Todas estas preguntas muestran un nivel de ansiedad alto. Pero hay que recordar que de vez en cuando hay que respirar profundamente. El apocalipsis no viene. Bitcoin no está muerto o muriendo por problemas en su código. Todo va a estar bien. No hay que preocuparse demasiado por estas cosas. Muchos de los artículos, incluso artículos académicos que se leen o que salen en la prensa, suelen ser muy sensacionalistas y entonces dicen: hemos descubierto un defecto fatal que será el fin de Bitcoin, o el desarrollo de tal tecnología será el fin de Bitcoin. Pero en la mayoría de los casos se trata de cuestiones académicas muy hipotéticas que son muy difíciles de aplicar y bastante fáciles de resolver. Pero eso no es lo que te va a decir un titular de sensacionalista en la prensa. Nadie va a escribir un titular que diga:
Un ataque hipotético y casi imposible de aplicar ha sido descubierto, tendrá un impacto mínimo y será fácilmente neutralizado. Lo que hacen es escribir un gran artículo diciendo muerte y destrucción, pesimismo, Bitcoin está muerto. No le hagas mucho caso a esos artículos, ya que son clickbait. A ver si lleva el mismo ruido.